La abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando, el 19 de marzo de 1808, provocó una explosión de júbilo en España. En Madrid, el alborozo se mezcló con el odio largamente reprimido contra Manuel Godoy. Para el pueblo era el comienzo de una nueva era, inevitablemente favorable, porque estaría encabezada por su amado príncipe de Asturias. Los franceses no pensaban lo mismo. El 22 de marzo, el ejército del mariscal Murat acampó en las afueras de Madrid. Y un día después, hizo su entrada solemne en la capital por la Puerta de Alcalá. Su presencia fue recibida con curiosidad no exenta de esperanzas. Todavía se creía que venían a respaldar la entronización de Fernando VII. Pero Napoleón Bonaparte ya había trazado otros planes que no necesariamente eran los mismos. A su juicio, conde, ¿cuál debe ser el destino de la monarquía española? Los españoles tienen un carácter noble y generoso, pero que tiende a la fiereza. No soportarán que se les trate como a nación conquistada. Reducidos a la desesperación, serían capaces de acciones temerarias. Tengo 100.000 soldados en España. ¿Acaso no le parece bastante? Desde la llegada de sus avanzadillas en octubre de 1807, los generales franceses no habían cesado de enviar mensajes optimistas a París sobre las posibilidades de una eventual ocupación pacífica de la península ibérica. Remarcaban el caos político-institucional en que se encontraba la corona española, la ausencia de fuerzas militares capaces de una reacción y la supuesta adhesión del pueblo a la figura del emperador. Murat, que aspiraba a ser designado rey de España, reafirmó con entusiasmo esa impresión. Napoleón obraría de acuerdo con esos informes y cometería un grave error. En principio, la recepción de las tropas francesas se hace con cortesía, pues porque eran aliados y porque se consideraba que iban a pasar por la capital de España, que estaban de paso. Es decir, esa era la situación y esa era la recepción en primera instancia. Pero en abril, nos consta que en abril del año 8, de 1808, los recelos son cada vez mayores, aumentan los recelos, la percepción del pueblo es cada vez más clara, del pueblo y de una parte del ejército. Hay una parte del ejército destinada en la guarnición de Madrid que tiene muy claro que aquella permanencia es excesiva. Hay por parte de Napoleón un total menosprecio y una ignorancia total de lo que son o lo que eran los españoles. Tiene frases muy duras, Afirma en su correspondencia otra vez, afirma que los españoles son como los árabes a los que combatió en Egipto. Y para él son cobardes. Fernando VII se apresuró a formar un nuevo gobierno desde Aranjuez. Su elenco de ministros no constituía una ruptura abierta con el antiguo régimen, sino un ajuste dentro del sistema absolutista. Miguel José de Azanza se ocupó de la cartera de Hacienda y Sebastián Pinuela de la de Gracia y Justicia. Pedro Ceballos siguió como ministro de Estado y Francisco Gil y Lemus fue ratificado en la Marina. Notorios enemigos de Manuel Godoy volvieron a escena. Juan Escóiquiz fue designado como consejero de Estado y condecorado con la Gran Cruz de Carlos III. El duque del Infantado fue nombrado presidente del Consejo de Castilla. Y también volvieron a la corte el duque de San Carlos, Gaspar de Jovellanos y Mariano Luis de Urquijo. Fernando VII había prometido perdonarle la vida a Godoy, y cumplió.
El otrora poderoso ministro de Carlos IV fue confinado en el castillo de Villaviciosa a la espera del proceso que juzgaría sus actos de gobierno. Algunos de sus partidarios más importantes corrieron la misma suerte. Fueron encarcelados y sus bienes confiscados en forma inmediata. Pese a las circunstancias excepcionales que habían rodeado el cambio de monarca, España parecía encaminarse hacia la superación de la grave crisis institucional que había sufrido. Solo faltaba la aprobación de Napoleón, que nunca se produjo. Fernando VII, de una parte, bastante cegado tras los sucesos de Aranjuez, lo único que desea es que se le confirme como monarca. Y piensa que las tropas, incluido Murat en este caso, son el mejor garante. Fernando va en gran medida a chocar con la voluntad de Murat, que tiene sus ideas propias sobre el tema, y va a ser enviado inmediatamente a una conferencia con Napoleón, para que él, en un momento dado, le consagre como monarca. Carlos IV, por su parte, es el que menos tiene que perder, está deseando una entrevista con Napoleón. Ni siquiera se plantea lo de la invasión. Él desea solo hablar con Napoleón. Quiere restituir el trono y, de alguna forma, hacerse valer frente a su hijo, al que considera un usurpador. En el caso de Godoy, yo creo que su objetivo es salvar su fortuna y parte de su vida. Está en peligro, ya no puede volver. El 24 de marzo de 1808, Fernando VII hizo su entrada triunfal en Madrid. Con una escasa escolta armada que junto con la nobleza lo había acompañado desde Aranjuez, el nuevo rey entró por la puerta de Atocha. A lo largo del camino había recibido constantes muestras de afecto popular, pero ya en la capital, los aplausos y los vítores se multiplicaron. Nadie quería perderse el espectáculo del paso del joven soberano en el que habían depositado todas sus esperanzas. El entusiasmo popular hizo tan dificultosa la marcha que la comitiva tardó varias horas en llegar hasta el Palacio Real. Bueno, es efectivamente algo muy curioso, que creo que fue el peor rey de España, el más miserable. Y sin embargo, pues, hasta muy entrado, pues, hasta los años 14, 15, o sea, cuando vuelve efectivamente, la gente le considera como el deseado. Hasta en 1814 se sigue hablando de el deseado para designarle. Tiene una figura de príncipe ideal que se ha forjado él mismo. La jornada pudo ser perfecta de no mediar un solo y poderoso inconveniente. El jefe de los ejércitos napoleónicos en España, el mariscal Joaquín Murat, se negó a reconocer oficialmente la recién estrenada jerarquía del príncipe de Asturias. Alegó, al igual que el embajador francés, François de Beauharnais, que debía recibir una expresa orden del emperador para hacerlo. La realidad era que Napoleón ya había resuelto reemplazar a los miembros de la Casa Borbón del trono español y sustituirlos por un soberano de su confianza. Por eso, hizo correr el rumor de que el supuesto acto sucesorio había carecido de legitimidad. El argumento esgrimido era que Carlos IV había abdicado bajo la presión de los partidarios de Fernando y que, por tanto, esa decisión podía considerarse como nula. La oferta para un arbitraje era lo que se imponía y lo que deseaba el emperador. Cuando el 20 de febrero de 1808 Napoleón le nombra lugarteniente suyo en España, o sea, le da el mando de las fuerzas que están entrando, Murat cree, y hay un momento en que creo que hasta Napoleón dudó, cree que va a ser el futuro rey. Con lo cual empieza a asumir una relación con España muy particular. Para Murat, España era un país a regenerar. Era un país donde había que imponer los logros de la Revolución Francesa. Había que eliminar el antiguo régimen, había que pactar con las viejas élites para renovar, había que generar un sistema tributario nuevo. En fin, Murat se hubiera comportado como un déspota ilustrado. La inesperada popularidad de Fernando VII sería contraproducente en sus relaciones con Napoleón. Lo que menos quería el monarca francés era que el nuevo rey reverdeciera los laureles de una dinastía en decadencia y terminara por arruinar sus planes.
Él ya había comenzado a mover sus piezas. Le había ofrecido a su hermano Luis, por entonces rey de Holanda, el trono de España. Cómodo en su destino, Luis se negó a probarse una corona que sospechaba con más espinas que piedras preciosas. El emperador optó entonces por otro de sus hermanos, José Bonaparte, a quien ya había impuesto como soberano de Nápoles. José era mayor que él. Había una predilección de Napoleón por su hermano, pero también una animadversión. A José lo había mandado a ser rey de Nápoles en esas combinaciones, y no lo hizo mal, pero lo quiere trasladar a España, obligándolo a su persona. Es el sistema que se ha llamado el de los hermanos. Napoleón coloca hermanos por todos los países que puede de Europa, creyendo que esos hermanos van a estar siempre obedientes y ninguno mejor que gente de su misma sangre para representarle. Como parte de sus primeras medidas de gobierno, Fernando VII escribió al emperador una carta donde aseguraba que tenía intenciones de estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación con Francia. La respuesta le llegó por medio del mariscal Murat, al que Napoleón engañó por partida doble. Hasta último momento no dejó de alentar sus aspiraciones al trono español y al mismo tiempo le pidió que organizara su inminente visita a la península. Según las instrucciones recibidas, el mariscal debía proteger la integridad de Carlos IV y la de Manuel Godoy, además de mantener en suspenso el reconocimiento de Fernando hasta su llegada. El 7 de abril de 1808, en lugar del emperador, arribó a Madrid el general Juan María Renato de Savary, un enviado de su absoluta confianza. Su misión era en extremo delicada. Debía notificar en secreto a Murat que José Bonaparte sería el futuro rey de España, y a su vez tenía que pedir su eventual apoyo para el traslado de la familia real fuera de Madrid. Savary era un hábil y destacado diplomático. No tardó en persuadir a Fernando sobre la buena voluntad del emperador y su deseo de superar los problemas que demoraban su reconocimiento. Le planteó la necesidad de un encuentro entre ambos que se produciría en los alrededores de la ciudad de Burgos. Napoleón no podía alejarse mucho más lejos de París y por eso proponía un punto intermedio. Entonces Fernando VII se va dejando acercar. Scoiquiz probablemente le aconseja mal, pero se va dejando acercar a la frontera, a pasar hasta Bayona, creyendo que allí se va a dirimir las cosas. Y allí lo que hacen los dos, el padre y el hijo, es abdicar la corona en la persona de Napoleón, que se la pasa a José I. ¿Y qué es lo que quiere Fernando? Bueno, Fernando es en ese momento se hunde, no tiene categoría ninguna. Lo que hace Fernando es aspirar a casarse con una persona, una mujer de la familia del emperador. Loloto Bonaparte, y lo que está pidiendo la gran cosa, que le casen. Es bochornoso, porque al mismo tiempo, en su nombre, la gente en España está muriendo. Pese a que algunos de sus consejeros lo consideraron inconveniente, Fernando VII aceptó abandonar Madrid, donde su poder aún no se había consolidado lo suficiente. Dejó a cargo de los asuntos del Estado a una junta presidida por su hermano Antonio e integrada por varios de sus ministros. Y el 10 de abril de 1808 partió rumbo a Burgos. Lo acompañaba una numerosa comitiva de notables del reino, además del general Savary. Cuando llegaron a la antigua ciudad castellana, recibieron la noticia de que Napoleón solicitaba que el encuentro se realizara en Vitoria, muy cerca de la frontera francesa. En la ciudad vasca tampoco encontraron rastros del emperador. Como el gran general que era, Napoleón había elegido la ciudad francesa de Bayona
como campo de batalla. Fernando y su comitiva sospechaban alguna trampa y se negaron a seguir viaje. El gesto de resistencia duró muy poco. Napoleón escribió una carta donde, sin demasiadas sutilezas, le advertía que no habría reconocimiento oficial a su investidura real sin una reunión previa. Otra carta, destinada a Savary, lo hacía responsable de un plan alternativo. Marche a Bayona, general, y tráigame una carta del emperador reconociéndome como rey de España. Entonces no importará que crucemos la frontera. ¿Verdad, Escóiquiz? Si Fernando VII no iba a Bayona por las buenas, tenía que retenerlo en Vitoria y, eventualmente, forzarlo a cruzar la frontera. No fue necesario. Pese a las renovadas advertencias de sus asesores, Fernando resolvió seguir adelante. Fernando VII nunca fue un hombre valeroso y tiene miedo de perder lo que acaba de conseguir y tiene miedo incluso de que las consecuencias que podría tener una restauración de Carlos IV. Este es el problema. Entonces se va a dejar llevar hasta Bayona. Carlos IV va a ir de muy buen grado a Bayona y en Bayona se organiza una ceremonia, una cosa absolutamente increíble que revela hasta qué punto Napoleón había perdido el sentido de las formas. En la mañana del 20 de abril de 1808, el flamante rey de España cruzó el río Bidasoa y selló su destino. En Bayona, su hermano don Carlos y parte de la comitiva que se había adelantado para preparar su visita lo alertaron sobre los supuestos planes del emperador, pero ya era demasiado tarde para retroceder. El primer encuentro fue apenas protocolario en el Palacio de Marrac. Después de los saludos, Napoleón retuvo a Escóiquiz y le adelantó que no pensaba consentir que los Borbones siguieran reinando en España. ¿Eso significa que el trono está vacante, canónigo? Exacto. Canónigo. Los intereses de mi casa y del imperio exigen que los Borbones dejen de reinar en España. A cambio, ofrecía a Fernando el reino de Etruria, en el norte de Italia. El emperador tenía en sus manos a la familia real y al valido Godoy, e iba a jugar con ellos de acuerdo a sus intereses. En Bayona se había cerrado la trampa de los Borbones. El 1 de mayo de 1808, Fernando VII se enfrentó con su padre, Carlos IV, y con su madre, María Luisa, en una amarga disputa poco digna de sus reales investiduras. Napoleón había instigado horas antes al viejo soberano para que exigiese a su hijo la devolución de la corona. Delante del emperador, Carlos IV fue mucho más allá. Lo acusó de haber intentado atentar contra su vida. Al día siguiente, llegó por escrito la contrapropuesta de Fernando. Aceptaba abdicar con una condición. Se convocaría a las Cortes en Madrid y ante esa asamblea formalizaría su decisión. El joven rey sabía de antemano que su recién estrenada popularidad le garantizaba un rechazo a cualquier intención de removerlo del trono. Las rencillas públicas que van a tener padre e hijo van a ser incluso hasta ridículas a veces. María Luisa tiene la misma idea que Carlos, recuperar el trono, que es el legítimo, frente a Napoleón, que Napoleón está en este caso le confirme a Carlos, sorpresa, ante el hecho de que Napoleón le dice que abdique, pero es que además es más radical con su hijo Fernando. María Luisa asume realmente que es un usurpador y que como tal ya lo intentó castigar después del asunto de la conjura del Escorial. Bien, ahora está absolutamente furiosa con él. Y gran parte de la tremenda algarabía a la que tiene que asistir Napoleón esos días procede precisamente de los tremendos exabruptos de María Luisa. Lo que siguió fue un ir y venir de cartas con acusaciones y reproches sin que ninguna de las partes obtuviera ningún progreso ostensible.
Dueño absoluto de la situación, Napoleón parecía dispuesto a esperar pacientemente a que los contendientes se desgastaran en esa dura puja. Pero el 5 de mayo de 1808 cambió abruptamente de opinión. Habían llegado a Bayona las noticias sobre los graves sucesos ocurridos en Madrid el 2 de mayo y se convenció de que no había más tiempo que perder. Convocó al padre y al hijo a una nueva reunión y llegó a amenazar a Fernando con la muerte si no renunciaba a su reino. Retiraos. Antes de que venciera el plazo que le había dado el emperador, Fernando VII hizo conocer su decisión de abdicar en favor de su padre. No sabía que en esas horas cruciales el propio Carlos IV había sido presionado para que él también cediera sus derechos sobre España. El 6 de mayo de 1808, ese acto del drama había concluido para la familia real y algunos miembros de su comitiva. Para los españoles, la tragedia estaba comenzando. Si el pueblo hubiera estado al tanto de lo que iba a pasar, o sea, de las renuncias vergonzosas de la familia real, si hubiera jugado el pellejo en Madrid, creo que nadie puede contestar. La explosión de júbilo que había provocado la coronación de Fernando VII en Madrid se extinguió casi con tanta rapidez como se había gestado. La inusitada actitud del mariscal Murat de negarse a reconocer a Fernando como nuevo soberano generó sorpresa primero y sospechas después. Los madrileños admitieron a regañadientes la presencia del arrogante ejército napoleónico, mientras creyeron que habían venido a apoyar el cambio de gobierno. Cuando los rumores sobre los planes de Napoleón ganaron la calle, la hostilidad comenzó a crecer en forma evidente. Casi a diario se producían incidentes entre soldados franceses y habitantes de Madrid. Algunos de esos episodios terminarían con la muerte de militares solitarios, apuñalados en una oscura calleja, o con enfrentamientos a balazos entre grupos antagónicos. Más que hablar de rechazo, es que hay que hablar de reparto. Hay problemas de abastecimiento con ellos, hay problemas de espacios públicos y privados, hay problemas de relación, se hablan otra lengua, es decir, el roce cotidiano tiene mucho que ver con un pueblo aislado, en este caso, y de fuertes tradiciones. El mal humor y las tensiones no eran solo provocadas por las supuestas maniobras de Napoleón contra Fernando VII. Había cuestiones mucho menos trascendentes que también exaltaban a los madrileños. El comportamiento cotidiano de los soldados franceses, su manifiesto desprecio por los valores religiosos y morales imperantes en España, irritaba sobremanera al orgullo español. El 18 de abril, por intentar besar a una mujer en el puente de Toledo, un soldado francés terminó muerto y varios de sus compañeros heridos. También preocupaba a los habitantes de la capital la creciente escasez de alimentos, atribuida al aumento del consumo provocado por la presencia de las tropas francesas. Por otra parte, el soldado francés tampoco tiene muy claro exactamente qué hace dentro, con lo cual su comportamiento a veces es extrapolado. Es decir, la población espera que el soldado francés en un momento dado teme incluso se convierta en alguien que abuse de su poder en exceso sobre ellos mismos, con lo cual ya hay un caldo de cultivo y defensa al margen de lo que ocurra en la corte y con las élites. Los actos de resistencia civil contra ese ejército, que cada día parecía más de ocupación, adquirieron relieves mucho más preocupantes después de la sigilosa partida de Fernando VII hacia Burgos. Madrid estaba alerta y dudaba de la buena fe del emperador. A pesar de los comunicados tranquilizadores que la comitiva enviaba desde cada etapa de su viaje, la realidad era que los resultados no aparecían y el rey estaba cada vez más lejos. La Junta de Gobierno, que tenía que atender los asuntos del Estado en ausencia del monarca, trataba de controlar esa creciente tensión sin resultados visibles. Los rumores aumentaron la intensidad de la alarma cuando Fernando cruzó la frontera y muy poco se supo sobre sus pasos. La policía napoleónica se encargaba de ejercer una rígida censura sobre toda la información que el entorno del rey pretendía transmitir hacia Madrid. La desinformación o los partes que rezumaban optimismo pero nada importante revelaban
no hacía otra cosa que acentuar las sospechas. En ese estado de crispación, la sociedad solo necesitaba una chispa para estallar, y esta finalmente se produjo. ¿Qué es lo que les mueve a la movilización y al enfrentamiento finalmente? Pues llevaban mucho tiempo sin familia real ya. Había una especie de vacío de poder, esa junta de gobierno era una falacia y realmente se daban cuenta que estaban manejando los hilos Murat en nombre de Napoleón. ¿Qué es lo que mueve todo? Un pueblo abandonado por la familia real, no tenía un referente de poder, claro, pero sí se estaba dando cuenta que era su supervivencia, la del territorio nacional, la que estaba en juego. Y es el sentimiento de nación, de la nación española, el que empuja a paisanos y a civiles, a hombres y a mujeres. Da igual, a defender y a reaccionar. El 2 de mayo cayó en lunes. Era el día de la semana que los trabajadores manuales y los artesanos de la época tenían libre. Nada se sabía en las últimas jornadas sobre lo que estaba ocurriendo en Bayona, y la multitud que a diario se reunía en la Puerta del Sol se mostraba inquieta. El número de curiosos y de interesados por la suerte de Fernando VII había aumentado con la inactividad laboral. Había avidez por noticias frescas, pero los rumores seguían girando en torno al precipitado viaje hacia Bayona que días antes habían iniciado Carlos IV y su mujer, María Luisa. También machacaban con la inesperada puesta en libertad de Manuel Godoy, enviado también rumbo a la ciudad pirenaica. Todos intuían que nada bueno parecía estar cocinándose allí. De pronto, un nuevo rumor electrizó a los suspicaces madrileños. Los franceses estaban preparando la partida de los dos únicos miembros de la familia real que aún quedaban en Madrid: Luisa, la ex reina de Etruria, y el infante Francisco de Paula. Desprotegidos por la ausencia de su rey, del que nada sabían, y por las maniobras cada vez más tortuosas de los franceses, los españoles no estaban dispuestos a seguir avalando pasivamente más engaños. Una muchedumbre comenzó a reunirse en torno al Palacio Real para impedir que los príncipes corrieran la misma suerte que sus hermanos. El mariscal Murat era consciente de que la situación se estaba deteriorando y de que el clima de agitación podría derivar en una asonada similar a la de Aranjuez. No pensaba tolerar semejante desborde. En los últimos días, había mandado desplegar alrededor de 30.000 hombres, cubriendo puntos claves de la ciudad. Podían converger sobre el centro de la capital ante el menor atisbo de desorden que podía producirse de un momento a otro. Después de un domingo denso, domingo 1 de mayo, muy movido en los mentideros, muy propicio para eso. El día 2 de mayo va a ser, como dicen algunos testigos presenciales y protagonistas de aquella jornada, un día eterno, un día largo, muy largo, que desde el amanecer ya hay movimientos por parte de los españoles y los franceses están expectantes, saben perfectamente que se van a producir esos movimientos y si no nos explicaría el inmenso despliegue de tropas que tienen por la capital de España, esperando y preparados para ver qué pasaba. Entonces, esa madrugada del 2 de mayo empiezan a entrar en Madrid grupos de paisanos, gente que vivía en los alrededores de Madrid, y se encaminan hacia la zona de Palacio. Frente al Palacio Real, la agitación crecía. El infante don Francisco tuvo que asomarse a un balcón en un vano intento por calmar los ánimos de los allí congregados. Ya todos sabían que se aguardaba la noche para llevarse a los príncipes con destino incierto. La aparición de dos oficiales franceses, aparentemente enviados por Murat para evaluar la situación, alteró aún más a los manifestantes. Los franceses fueron agredidos y a duras penas lograron escapar, protegidos por miembros de la Guardia Real y por un contingente de soldados napoleónicos. El incidente bien pudo concluir allí, pero por motivos nunca aclarados, una batería apostada en la plaza del Palacio abrió fuego contra la multitud.
La reacción popular fue feroz e instantánea. Y a ver cómo por la mañana se están metiendo los carruajes al resto de la familia real. Ya han ido casi todos hacia Bayona. Falta fundamentalmente el chiquillo, uno de los pequeños, junto a varios miembros más, pero especialmente el infante don Francisco de Paula. Conmueve, motiva, digamos, a la población a la idea del secuestro, a la idea del secuestro violento, a la idea de que se nos lo llevan. Es la frase que ha quedado en la historia precisamente de ese día. En distintos barrios de Madrid, a menudo con armas improvisadas y con un heroísmo inusitado, los habitantes de la ciudad se lanzaron a las calles para atacar a los soldados franceses allí donde los encontraban. Grupos más decididos y mejor organizados asaltaron el parque de artillería y algunos cuarteles para proveerse de armas de fuego. Otros se atrincheraron en las esquinas y en las azoteas para resistir los ataques. De acuerdo con el plan trazado por Murat, las columnas de soldados franceses comenzaron a converger sobre el centro de la ciudad a costa de graves pérdidas. Ni el mariscal ni su plana mayor habían previsto una resistencia tan empecinada y generalizada. En la calle Alcalá se produjeron algunas de las más encarnizadas refriegas. Alrededor de las 11 de la mañana, la caballería francesa cargó sobre la Puerta del Sol, y solo después de 2 horas de violentos combates lograron controlar el lugar. Soldados profesionales, civiles de toda edad y condición, y muchas mujeres, dieron un notable ejemplo de abnegación y capacidad para el combate durante ese día. En la Puerta de Toledo, por ejemplo, un grupo de mujeres impidió el paso de coraceros franceses provenientes de Carabanchel con improvisadas barricadas armadas con muebles y otros objetos. Ese vecindario fue uno de los que tuvo más bajas esa jornada. Hay un general mandando las tropas españolas en Madrid, que es el general Negrete. El pueblo pide ayuda, no tiene respaldo. Sin embargo, las tropas que van a reprimir esa pequeña insurrección en la Puerta del Sol, ese griterío, aquellos altercados, van a ser unas tropas al servicio del emperador, son los mamelucos. Goya, en uno de sus cuadros, refleja espléndidamente la carga de los mamelucos. Bien, ese será otro punto importante, otro punto decisivo de esa mañana. El epicentro de la resistencia se concentró en torno al parque de artillería, ubicado entre 2 calles que convergían hacia el centro, San Bernardo y Fuencarral. Un joven capitán, Pedro Velarde, junto a otro oficial, Andrés Rovira y Valdocera, consiguieron apoderarse del lugar mediante una hábil estratagema. El fuego de los 2 cañones y una mínima organización defensiva, en la que también colaboró el capitán Luis Daoiz, permitieron que el reducto se sostuviera hasta las primeras horas de la tarde. Rodeados por fuerzas muy superiores y ya sin municiones, los últimos combatientes murieron en sus puestos, a menudo asesinados por los enfurecidos franceses. Velarde cayó abatido por un balazo en el corazón. Daoiz, herido en un pie, fue atravesado por una bayoneta cuando la resistencia había terminado. Cuando mueren los 2 capitanes, cuando muere Velarde y resulta herido mortalmente Daoiz, la resistencia prácticamente finaliza, se sigue combatiendo, pero el dominio es tan grande y sin unos jefes carismáticos como eran Daoiz y Velarde, a pesar de que estaba el teniente Ruiz, que también queda gravemente herido. Al teniente Ruiz lo sacan del parque, lo trasladan fuera de Madrid y muere a los pocos días en Badajoz. Es el tercer héroe del 2 de mayo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el 2 de mayo ha terminado en el parque de Monteleón, porque la jornada es muy larga. Después de estos puntos y momentos de resistencia viene la represión. Vienen los fusilamientos por parte de las tropas francesas en diferentes puntos de Madrid, desde el Paseo del Prado hasta el conocidísimo fusilamiento al día siguiente en la montaña del Príncipe Pío, en la madrugada del día 3.
Los aterrorizados miembros de la Junta de Gobierno, en tanto, convencieron a Murat que la insurrección no había sido obra de una conspiración, sino un estallido espontáneo, que concluiría tan pronto como sus tropas ofrecieran una tregua. Autoridades civiles españolas, acompañadas por oficiales franceses, recorrieron las calles desiertas, proclamando una amnistía para todos aquellos que entregaran sus armas. Pero apenas cesó la lucha, comenzó una represión indiscriminada. Más de un centenar de hombres y varias mujeres fueron fusilados esa noche. La mayoría de los ejecutados eran trabajadores, artesanos y representantes de profesiones liberales. Los franceses respetaron, en cambio, la vida de los militares profesionales que se habían rendido. La actitud de la Junta de Gobierno es una actitud muy clara, totalmente en contra de la intervención del pueblo. Es algo muy curioso que el primer poema que se publica en España relativamente al 2 de mayo es una condena total de la rebelión. Sí, porque se considera efectivamente que es una revolución, una rebelión contra el orden establecido. O sea que la idea es una idea muy sencilla, que quienes intervienen es el pueblo, pero el pueblo visto por los ilustrados de la época, o sea que se considera que es la plebe, el vulgo, o sea, gente de ínfima calidad, y bueno, es una condena total con el miedo a lo que puede suponer lo que llaman la anarquía, o sea, la revolución. Nunca había habido una represión tan feroz como la que se produjo en la misma tarde del 2 de mayo y todo el día 3 de mayo, con fusilamientos que, aunque no tienen sin duda alguna el número de muertos que en aquel momento hicieron circular las crónicas, nos movemos en torno al total de los muertos en el 2 de mayo, de 400 a 1000 muertos, todo lo más que pudo haber en esas fechas, pero sin embargo la imagen de violencia, de sadismo que los franceses tuvieron, el comportamiento de los franceses se manifestó en aquel momento, acompañó la memoria de los españoles a lo largo de toda la guerra. Sin ese comportamiento realmente tan violento, es difícil también entender el proceso de cómo evolucionó la guerra. Según algunos testimonios, Murat creyó que en Madrid había aplastado toda la resistencia que España podía ofrecer a los planes de Napoleón. Como en ocasiones anteriores, volvió a errar en su pronóstico. Mientras combatían ferozmente contra los invasores, muchos madrileños daban vivas por Fernando VII. Era el rey que habían elegido y sobre el que habían depositado todas sus esperanzas de un futuro mejor. En ese histórico 2 de mayo, estaban defendiendo su derecho a ser gobernados por ese monarca. Fernando se había convertido de la noche a la mañana en la bandera de lucha de todos los españoles.